Ahí está. Bien, continuemos. Bueno, me quedé acá. ¿Sí? Entonces, y acá hablamos del tiempo corresponde a una revolución. ¿Qué es una revolución? Una vuelta, básicamente. ¿Sí? Solo que en la bibliografía van a hablar mucho de revoluciones o de vueltas. ¿Sí? Entonces, como es más raro que aparezca la palabra vueltas y aparezca así, revolución, por eso, una revolución, una vuelta, es lo mismo. Entonces, definimos un tiempo T que es muy, muy importante. El periodo lo van a ver en muchas materias. ¿Sí? O sea, el concepto es el mismo, es cuánto hice para recorrer una vuelta, cuánto tiempo me tardó en llegar al mismo punto, estableciendo un círculo, una circunferencia. ¿Sí? Entonces, ese periodo siempre está relacionado con 2pi, porque esto es una vuelta en radianes. ¿Sí? Y por eso, de ahí reemplazo el ángulo final, el ángulo inicial, por 2pi. Y ahí encontré cuál es la expresión del periodo. ¿Sí? Vean que está relacionado con el módulo de omega. Acá pasé de módulo directamente a omega para no enchastrarlo con la parte vectorial. Como les digo, esto tiene un fuerte carácter vectorial que ustedes todavía no han visto. Y por lo tanto, sí, quería mostrar que esto es vectorial, y ahora les voy a explicar cuando lleguemos a la parte de la aceleración, en qué se denota y por qué, pero, digamos, la fórmula la vamos a tratar de manejarlas en forma escalar, ¿sí? Así con valores nomás. Bueno, y acá me pareció interesante eh, sí, importante destacar que también aparece la frecuencia. En los ejercicios normalmente no vamos a ver el parámetro de frecuencia, pero también se los pongo porque hay una relación intrínseca entre el periodo y la frecuencia. ¿Sí? El periodo es 1 sobre la frecuencia y la frecuencia es 1 sobre el periodo. Y por ¿Me lo escuchás, tanto, Guillermo? sí, ahí está. ¿Por qué no me pones como anfitrión de Sí, vuelta? Como sí, coanfitrión porque se cortó justo internet y dejé de grabar. sí, ahí salgo y lo pongo de nuevo. Así después le edito la clase a los chicos. Ahí lo pongo como coanfitrión para que no, porque sí, vimos que se cortó y yo ahí retomé la grabación para que no se corte de nuevo. Bueno, eh, Sí, me lo voy a compartir. ahí está. ¿Sabés lo que necesitaría yo? De ahí, Sí, ¿la podés ampliar ahí? estoy al máximo yo. Espérate un poquitito para que a mí me quede. Voy déjame un segundito. Ahí está. No hay forma que se. Bueno, ahí está. Celular. Bueno, ahí está. Bueno, a ver, seguimos entonces. Después veo cómo lo acomodo yo. Bueno, bien. Acá vamos a pasar a la aceleración centrípeta, ¿sí? Y después, como detalle, vamos a hablar sobre esta formulita que no sabía dónde introducirla, ¿sí? Pero es la relación de RPM eh, con omega, ¿sí? Que es una fórmula que a veces uno se olvida, pero bueno, me pareció importante también mostrarla y que no hay una relación, o sea, es nada más un tema de unidades. Bueno, entonces, acá establezco la relación misma que vimos antes, ¿sí? Y acá introduje este factor, o sea, multipliqué por omega de nuevo,
por módulo de omega. Ahora, ¿por qué? Bueno, no es fácil de establecer esto sin la parte vectorial, ¿sí? Entonces, vamos a explicarlo, pero sin meternos en la fórmula, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta aceleración que aparece acá va a ser el producto vectorial, y esto sí ya lo han visto, el producto vectorial entre este vector omega, ¿sí? Que acá no aparece, pero sería perpendicular, o sea, o lo establecemos con una cruz o con un puntito, porque es perpendicular al plano. Y el otro vector sería el vector velocidad tangencial. Entonces, el producto de eso, de ambos, me va a dar el vector aceleración centrípeta. ¿Cuál es el tema? Que yo sé que la velocidad tangencial y omega son perpendiculares. Si ustedes se acuerdan, la fórmula del módulo del producto vectorial, el módulo del producto vectorial es el producto de los módulos por el seno del ángulo. Y como en este caso es pi sobre 2 o 90 grados, el seno del ángulo vale 1. Con lo cual acá no aparece, pero acá estaría metido seno de 90. O sea, esto de acá no es otra cosa que haber hecho el producto vectorial de la velocidad tangencial y omega. Solo que lo introduje acá directamente como un producto normal. Y esto otro que puse es para decir, bueno, como estoy multiplicando en ambos miembros, la aceleración centrípeta va a ser el producto de omega R por omega, ¿sí? Porque ya, digamos, nos olvidamos del carácter vectorial, y de acá puedo establecer dos expresiones, que esas son las útiles, o sea, o lo que más vamos a considerar. Si yo agarro y digo directamente, lo dejo así, la aceleración centrípeta va a ser omega cuadrado por R, y si yo hago un reemplazo, que es, asocio omega por R, que eso era la velocidad tangencial, y omega, recordemos que es la velocidad tangencial sobre el radio. Ahí obtengo la otra expresión para la aceleración centrípeta, que es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. ¿Sí? Estas dos expresiones son equivalentes y dependiendo de los datos que yo tenga, puedo usar una u otra. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, por ejemplo, en la aceleración centrípeta que habíamos visto ahí en la última fórmula, nosotros la vimos como de otra manera, digamos, cómo se obtenía la Sí. demostración, que era con eso del límite, que comparaba Claro, los triángulos. claro, es lo que yo te decía, se llama límites notables eso. Pero lo importante es que ustedes se queden con el concepto, porque lo que nosotros necesitamos saber es esto, ¿cierto? Digamos, a qué igual la relación que hay entre la velocidad tangencial o el módulo de velocidad tangencial y la angular, y después qué es la aceleración centrípeta, las dos formas de representarla para tener presente que una es perpendicular al plano y la otra está sobre el mismo plano y es la que es tangente a la trayectoria de un punto que uno lo toma, digamos, toma una parte puntual. Por ejemplo, esta velocidad es la que genera con la otra la aceleración centrípeta, que a su vez da la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta, que son importantes cuando uno estudia elementos de máquina. Esa era la idea de esto, chicos. Por eso es como un repaso, como un seguir afianzando conceptos básicos, porque realmente lo que ustedes se tienen que acordar es esto. Pero le damos toda esta explicación, cómo se va llegando a esto, para que ustedes, yo no sé si a ustedes les pasa lo que por lo menos a mí me pasaba siempre cuando estudiaba, que a mí estaba bien que llegáramos a las ecuaciones finales, pero yo quería saber por qué se llegaba a esa ecuación. Bueno, la idea de cómo armamos las clases es justamente eso, que a ustedes, aunque yo no les voy a tomar en un examen cómo se llega a la aceleración centrípeta, lo que yo quiero que a ustedes les quede claro qué es la aceleración centrífuga y en función de qué se obtuvo nada más. Pero no el desarrollo para obtenerla, porque eso le toca a física, no le toca a electromecánica a uno. ¿Se entiende? Sí, profe.
Sí, profe. Y Sí, además profe. con esto del carácter vectorial se me queda mucho más claro ahora. Por Ujú. eso le estoy diciendo, a lo mejor si algo que no les quedó claro les da un poquito vuelta ya con esto, que es un resumen acotado, ya es como que uno empieza a lo que yo siempre le decía, internalizar las cosas, empieza ya a hacerle hasta común, digamos, usar ciertos términos. Es decir, esa es la idea de esto. Es decir, tomarlo de física, ampliarlo un poquitito más, enseñársele o enseñarle la aplicación. Entonces ustedes como que van encontrándole un porqué a todo lo otro que le van dando en otras materias que son básicas. ¿De acuerdo? De 10, profe. Bien. Adelante, Guillermo. Y bueno, y por último, para esta filmina, vamos a ver que esto que es, no es otra cosa que la relación, digamos, de RPM a radianes por segundo, que es en omega, ¿sí? Acá creo que, bueno, no estaba seguro si agregarle o no, que el n, digamos, es lo mismo acá, pero básicamente mi dato va a ser n RPMs, que muchas veces en los ejercicios, por esto, digamos, este es nada más una introducción. Vueltas por Para la- minuto, revoluciones por minuto. Es el tacómetro del auto ese. Exacto. Entonces, en la parte de transmisiones vamos a tener más de un n, ¿sí? Eh, y bueno, yo voy a tener omega, la velocidad angular, con esta relación, ¿sí? 2pi sobre 60. Muchas veces en las fórmulas que más adelante van a ver, no aparece esto, o sea, directamente esto y está multiplicado por algún otro factor porque hay alguna conversión o algo de otras unidades y por eso el 2pi y el 60 no figuran. Pero bueno, es como para que esto no se olviden nunca porque se usa mucho, ¿sí? Es mucho Y más. eso, por ejemplo, Guillermo, déjame decirles que eso es muy importante cuando vean en tercer año conmigo en tecnología mecánica, todo lo que es el cálculo que se hace para sacar el momento torsor, el esfuerzo de corte en un torno. Esto, digamos, es la comida diaria con la que uno trabaja, con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que ustedes ya lo saben. Entonces, cuando yo tengo que determinar el momento torsor, determinar el esfuerzo de corte y todo esto, esto se da por sabido y se hace la aplicación directamente de la ecuación, nada más. ¿Mm? Entonces también sirve para otras materias, como es tecnología mecánica, que tecnología mecánica está en tercer año, pero ya es cómo se construye una pieza con distintas máquinas. ¿Mm? Es decir, si hace un torno, ya sea un torno de control numérico, ya sea una fresadora, eh, ya sea un taladro común, ¿cierto? En un taladro común ustedes tienen una, una velocidad angular, tienen un esfuerzo de corte, que es que la mecha tiene un ángulo determinado por el cual hace el corte. Eh, y ahí se ve un poco de materiales, porque no es lo mismo hacer taladrar una madera que taladrar un hierro común al carbono, por eso vemos algo de conocimiento, que taladrar un acero, donde ya tengo que utilizar una mecha especial. Entonces, son todos ya la idea es que ustedes vayan uniendo todos estos conceptos con lo que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Adelante, Bien. Digo, Guillermo. bueno, acá sí vamos a hablar sobre la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. Y bueno, eh, acá yo establecí dos pequeños párrafos que bueno, hablan un poquito sobre eso. Como existe una aceleración que produce el cambio de dirección y por física, o sea, leyes de Newton, tiene que haber una fuerza para esa aceleración. Es una relación intrínseca una con otra. Entonces, esa relación, o sea, esa fuerza se denomina fuerza centrípeta. ¿Sí? Ahí, bueno, hice una pequeña, esto no sé si está en el libro así exactamente, digamos, yo nada más hice la aplicación ley de Newton y de ahí lo reemplacé con lo que vimos antes. ¿Sí? No sé si está exactamente así, pero básicamente es lo mismo. Y acá puse los dos gráficos que me parecieron interesantes, que se ve muy bien ahí
el fenómeno, ¿sí? O sea, si bien no establecen exactamente la misma, ¿cómo se llama? La misma situación, porque uno gira para un lado y el otro gira para otro, pero sí se ven los vectores, ¿sí? Y acá tenemos la fuerza centrípeta, que siempre apunta hacia el centro, hacia el eje de rotación, la velocidad tangencial y el giro, ¿sí? Acá esto sería omega, que en realidad sería un vector que va por el eje de rotación. Y entonces acá habla sobre fuerza centrípeta o más bien efecto centrífugo. ¿Cuál es el tema? ¿Qué pasa? El móvil, ¿sí? El objeto que está girando, ¿sí? Tiene una fuerza que es la que hace que se establezca esa trayectoria. Que esto puede ser un vínculo, una soga, una cuerda, puede ser. O sea, hay un vínculo entre este eje y ese cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que se corte ese vínculo, ¿sí? Eh, el cuerpo, por la propia inercia que tiene, va a cambiar su trayectoria. O sea, va a tratar de tender a la trayectoria que tendría que tener por el movimiento. O sea, ya no va a establecerse esta trayectoria circular, sino va a tender a irse. A eso es lo que se denomina fuerza centrífuga. ¿Por qué? Porque, y eso es lo que vamos a ver en la siguiente párrafo que dice, la fuerza centrífuga es una fuerza inercial, hacia afuera aparente en un marco de referencia giratorio. ¿Qué es el marco de referencia? Bueno, ustedes todavía no han visto esto, pero digamos, lo vamos a introducir como concepto, ¿sí? Ya lo van a ver más adelante ahí en mecánica y mecanismos y quizás un pequeño anticipo en estabilidad. Pero sí en mecánica y mecanismos van a ver esto de marcos de referencia porque es súper importante. Bueno, ¿qué es el marco de referencia? Básicamente es donde yo establezco los ejes, es donde yo establezco mi observador. ¿Sí? No es lo mismo que yo ponga el observador acá en el centro que un observador acá afuera que un observador con el móvil. ¿Sí? A eso se le llama el marco de referencia. Y el marco de referencia acá tiene, considera una serie de vectores que van a ser distintos que el que está fuera de la trayectoria o el que está en el móvil. ¿Y cuál es el tema? Justo el que está en el móvil es el que considera la fuerza centrífuga, hace que aparezca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si existiera esta fuerza, que esta fuerza sí o sí existe por el movimiento, para que no se desvirtúe, sí o sí tiene que aparecer, por la matemática, por la parte vectorial, tiene que aparecer esta otra para compensar y que la trayectoria permanezca eh, constante. ¿Por qué? Porque el que va con el móvil no ve si está girando o no. Él solo ve que va en trayectoria recta. ¿Sí? Y por eso, como él va con el móvil y ve una trayectoria recta, si yo tengo una fuerza, cambiaría su trayectoria. Tiene que aparecer otra fuerza para compensar y que la trayectoria sea recta. ¿Sí? Por eso yo sé que es bastante complicado de entender ahora, ¿sí? Conceptualmente probablemente lo casen la idea, pero vectorialmente es muy difícil interpretarlo hasta posterior, que sí van a ver todo el tema de vectorial. ¿Sí? Quédense con eso Ahora, eh, sí, Guillermo, sería bueno que repitieras conceptualmente lo que acabas de decir. Me parece que es importante, es un tema que tiene mucha importancia, entonces me parece que sería bueno que volvieras a repetir lo que acabas de decir. Bien. Bueno, voy a tener un marco de referencia, como dice acá, marco de referencia giratorio, si yo como observador me sitúo con el objeto, o sea, encima del objeto, es como si yo viajara con el objeto. Imagínense que esto fuera un tren. Ustedes, si van en el tren, ustedes en el tren lo ven como algo recto, pero si los rieles van en forma circular, yo no sabría
si yo viajo en el tren. Solo me entero que voy en forma circular si yo lo veo desde afuera. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Un observador que está afuera sí ve la trayectoria circular y un observador que va en el tren no lo va a ver, no lo va a sentir. Entonces, el observador que está afuera sí va a entender, va a interpretar la fuerza centrípeta porque es la que cambia la trayectoria del objeto, en este caso que estaba hablando, del tren. Ahora, el que está en el tren, como él ve, él siente una trayectoria recta, esta fuerza no la puedo ignorar porque la trayectoria, por más que yo la vea recta, es circular, me tiene que generar o tengo que, para no violar las leyes de Newton, ¿sí? Porque además de esta que es fuerza igual a masa por aceleración, hay otra que es sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿Sí? Y el cero ese es engañoso, porque es exactamente que esta, solo que la masa no la puedo hacer desaparecer, significa que la aceleración es la que desaparece. Entonces, una aceleración siempre implica un cambio en la trayectoria o en el cambio en el movimiento. En este caso, cambio en la trayectoria. Si fuera tangencial, sería un movimiento acelerado. Tengo Entonces, una duda. sí. La primera ley de Newton, o sea, tengo entendido que solamente es para trayectoria recta, porque o sea, en trayectorias curvas como esta, siempre vamos a tener aceleración, ¿no? O sea, como que sería medio difícil aplicarla en estos casos, sino que la que aplicamos siempre es esta, la segunda ley, ¿o no? A Donde ver, sí hay siempre, aceleración. ¿cuál es el tema? Yo tengo una aceleración, pero no influye en la, ¿cómo se llama? En el módulo, solo en el cambio de dirección. ¿Sí? O sea, por eso, a eso me refiero. Eso ya vamos a ver el siguiente movimiento que aparecen las dos. Pero en este caso, esta que es vectorial, acá es netamente vectorial, eh, esta aceleración es solo para el cambio de dirección. No me afecta en nada el módulo. Entonces, no se va a hacer, yo puedo decir que está acelerado porque hay un cambio de dirección, pero no puedo decir que aumenta su velocidad. No, no la aumenta. ¿Tá? Entonces, Y a eso, en estos casos, la fuerza centrípeta sería mayor que la fuerza centrífuga, ¿no? Para que se mueva en esa dirección curvilínea. no, no, y ese es el Igual, tema. es La fuerza igual. centrípeta, la fuerza centrípeta tiene un valor y está establecido por esto que de acá. Masa, velocidad tangencial al cuadrado sobre R. Es un único valor. ¿Qué pasa? Si yo establezco mi marco de referencia, o sea, donde yo estoy viendo el móvil, lo pongo acá, la única que existe es la fuerza centrípeta, porque esa es la que me dice cambia la dirección del móvil. Ahora, si yo el observador lo pongo acá, esto, los ejes irían con pasa que habría que dibujarlo, pero estos ejes, este vector estaría acá. El de la fuerza centrípeta estaría acá. Y la fuerza centrífuga estaría del otro lado para equilibrar, para equilibrar y que el móvil permanezca con su trayectoria. Por más que sea curvilínea, para el observador es recta. No sé si, no sé cómo, Guille, sí, ¿no tenés la opción ese del lapicito para a ver, dibujarlo ahí sí, encima de la filmina, como a para ver, entender sí, sí, sí mejor? la tengo. A ver, acá yo tengo un vector. Y este va a ser el de la fuerza centrípeta. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo establezco los ejes, voy a poner un eje acá, un eje aquí. Lo pongo inclinado nada más para que no se superpongan, ¿no? Pero este, digamos, coincidirían con el eje de la centrípeta. Y acá sería el otro eje, ¿sí? Con el cual que estaría la velocidad tangencial. ¿Sí? Entonces, los ejes van a ir cambiando con la trayectoria. La centrípeta no cambia en ningún momento. Esa sí o sí está por la forma de la trayectoria. Pero como mis ejes van cambiando, ¿sí? Eh, no podría entender el movimiento. O sea,
Solo aparece cuando yo pongo los ejes con el observador, con el objeto, con el móvil. Si yo pongo unos ejes fijos, ahí ya esta no existe. ¿Sí? Sí puedo ver su fenómeno si yo corto el vínculo con ese eje. Esto se dispara, sale, por su propia inercia, porque tiende a seguir el movimiento con el que venía. ¿Sí? Esa es otra de las leyes de Newton, el de la inercia. La inercia se puede establecer de dos formas. Una es si el móvil estaba quieto, va a tender a frenar a la fuerza que quiere hacer que se mueva. Y el otro es, si yo tengo una trayectoria con una velocidad constante, el movimiento uniforme, la única forma de cambiar ese movimiento, ya sea en módulo o en dirección, es a través de una fuerza. Esos son las dos conceptos. Guillermo, Sí. ese es el primer principio. El primer principio Sí. de Newton te dice que si un cuerpo tiene un movimiento rectilíneo uniforme y no aparece ninguna fuerza que modifique ese movimiento, el cuerpo se movería indefinidamente. Exacto. Lo que pasa es que existe un rozamiento en la realidad. Y, Sí. y dentro del mismo principio hay otra ley que dice que si un cuerpo está en estado de reposo, si no aparece ninguna fuerza que cambie ese estado de reposo, el cuerpo permanecerá en estado de reposo. Primer principio de Newton, que era al que se refería recién uno que preguntó si esa es la ecuación de Newton. Ese es el primer principio. Y el segundo, que es el que establece que la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que le aplicamos e inversamente proporcional a la masa que tiene un cuerpo. Sería el segundo principio. Claro. Son tres principios de Newton. Por eso, el tema, lo que estoy diciendo es que como la velocidad, el módulo de la velocidad tangencial es constante, no puede haber una fuerza que me varíe ¿cómo se llama? Ese módulo. Ese valor. Porque yo lo establecí, yo puse así, consideré ese tipo de movimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que genero esta otra fuerza ficticia para que no violar los principios que establecí con las leyes de Newton. ¿Sí? Pero la fuerza centrípeta siempre existe por las características del movimiento, porque es un movimiento circular. Si no existiera esa fuerza, ya el movimiento no sería circular, porque es la que hace que sea circular. Exacto. ¿Está? Pero esta es solo si yo establezco los ejes con el movimiento, con el cuerpo, con el móvil. ¿Está? Que es lo que quise intentar graficar acá. O sea, yo tendría que imaginar punto por punto y los ejes van cambiando, van rotando con el eje, con el cuerpo. En cambio, los ejes acá fijos es otra clase de estudio del movimiento. ¿Sí? Los dos me van a describir el movimiento, pero estableciendo vectores totalmente distintos. ¿Sí? Pasa que creo que todavía en álgebra todavía no han llegado a ver, ¿cómo se llama? Transformaciones. ¿Sí? O sea, todavía no han visto qué es una transformación de ejes. Y por eso quizás este concepto todavía es bastante difícil de digerir. ¿Sí? Pero imagínense que esto es como verlo en una foto de una forma y yo aplicándole un filtro estoy convirtiendo lo mismo pero lo veo de otra manera. Pero el movimiento es único. Sí, ahí quedó mucho más claro. O sea, la verdad que me quedó mucho más claro en el sentido de que, o sea, aplicamos un marco de referencia dentro del móvil y Exacto. entonces, o sea, la velocidad para el móvil va, o sea, que la persona que esté dentro del móvil va a pensar que estamos en línea recta a velocidad constante, por lo tanto la fuerza neta ahí sería cero. Exacto. Que está la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta, que se Exacto. anularían o no.
¿Ya han visto, por ejemplo, vieron un movimiento relativo? Guillermo, Sí, contestale a Mancuello lo que te está preguntando. Él te hizo perdón. una pregunta concreta. ¿Me repetí la pregunta? Sí, o sea, que en ese caso, que el marco de referencia sea el observador dentro del móvil. O sea, tengo entendido que se mueve en línea, él cree que se mueve en línea recta, para el movimiento relativo en línea recta, velocidad constante, por ende, por la primera ley de Newton, dice que la fuerza neta, si es, o sea, que es igual a cero, entonces se mueve a velocidad constante o está en reposo. Exacto, Y en este caso, la fuerza centrífuga se anula con la centrípeta, ¿o no? exacto, es por eso, justamente por lo mismo, porque él consideraría que está moviéndose en forma rectilínea y uniforme, porque el módulo de la velocidad tangencial es constante, De 10, de 10. ¿tá? Es eso. O sea, justamente es por eso que aparece la fuerza centrífuga, porque si no, no podría describir por los principios que ya establecí. ¿Sí? Recuerden que todo esto estamos hablando de una evolución de conceptos que fueron cambiando a medida que pasa el tiempo. En un Sí, principio, no. eso también es importante, Guillermo, aclarar que esto es lo que se llama la física newtoniana. Cuando ya entramos en la otra física a partir de Einstein, hay algunos conceptos de esto que tienen algunas variaciones, pero para velocidades muy elevadas. Es decir, que inclusive, por ejemplo, cuando se estudia el movimiento de un transbordador eh, que viaja en el espacio, estas fórmulas no son tan simples de aplicar ahí. Por eso entra la teoría de Einstein, porque inclusive ya el tiempo ya no es constante tampoco. Ya el segundo es como si no fuera un segundo, ¿no? No sé si se entiende eso. Es decir, el segundo que nosotros consideramos normalmente no es el segundo o el tiempo que nosotros lo tenemos como una constante en las ecuaciones de Newton. Digamos que el tiempo se considera como una constante. No es como si el tiempo se acortara o se achicara. Entonces, eso es importante que lo tengan presente. Todo esto que estamos viendo es en base a la teoría que generalmente la clásica, la física clásica, que es la newtoniana. A partir de lo que descubre Einstein y todo lo que es la teoría de la relatividad, la cosa empieza a cambiar. Así como en los materiales, lo que nosotros vemos en conocimiento de materiales es lo que prácticamente podemos llegar a ver hasta con el microscopio y con algunas estadísticas. Ahora con la aparición de la nanociencia y de la nanotecnología hay muchos conceptos que en materiales clásicos se daban por hecho y con la aparición de una nueva ciencia, que es la nanotecnología, hay algunos conceptos que cambian. ¿Mm? De hecho, por ejemplo, le doy como ejemplo para que usted tenga una idea cómo depende de dónde nos posicionamos para ver un tema y en qué, cuál es el marco de referencia. Por ejemplo, hasta hace no mucho tiempo, uno tomaba un determinado material y eso lo vamos a ver en conocimiento, y nosotros si tomamos, por ejemplo, un cubo de hierro, un cubito, un dado, imagínense un dado de hierro, que no es hierro, sino es acero, es hierro más carbono, se consideraba que los átomos de la superficie tenían las mismas propiedades que cualquier átomo de la parte interna. Hoy se ha descubierto, por esto que se llama nanociencia y nanotecnología, que el comportamiento de los átomos superficiales es distinto del comportamiento de los átomos interiores, siendo el mismo elemento. Es decir, que la parte de afuera es de hierro y la parte de adentro también es hierro. Sin embargo, los átomos se comportan distintos, los de superficie, que los de la parte interna. Eso se ha descubierto ahora. En la época que yo estudié conocimiento de los materiales, todo el material, si yo tomaba un pedazo de hierro, todos los átomos que componían ese pedazo de hierro se comportaban igual. Hoy día se descubrió que no, que los que están en la superficie se comportan distintos a los que están en la parte interna del material, digamos en el corazón del cubito, si usted lo quiere llamar. Bueno, en esto pasa lo mismo. Todo lo que nosotros estamos viendo ahora de física y la aplicación, que es la física newtoniana, es entre paréntesis, aplicable a cierta
o hasta cierto valor de velocidad. Pasado esos valores de velocidad, si ustedes lo quieren generalizar, ya nos tenemos que meter en la teoría de la relatividad, ya nos tenemos que meter con las ecuaciones de Einstein. Entonces, cada una de las cosas que vamos viendo tiene un marco hasta donde puedo llegar. A partir de ahí me tengo que meter en otra teoría. Así como usted en la tabla periódica, lo primero que estudia son las combinaciones químicas, que llega a través del átomo de Bohr, la tabla de Moseley. Ahora ya apareció una teoría nueva, que es la teoría cuántica, donde ya, aparte de los electrones, ya les tienen que haber hablado de los quantum, o de los quantum, o de los paquetes de energía. Ya es otra teoría, y que sirve para explicar otros fenómenos. ¿Está bien? Entonces, uno tiene que tener la mente abierta para saber que a medida que avanza la ciencia, que a su vez le da pie a la tecnología, depende de dónde yo me ubique y cuál sea mi marco de referencia, es la teoría que tengo que aplicar. Es decir, si yo quisiera aplicar las teorías de Einstein para el movimiento de un vehículo normal que usamos en la calle, no tendría sentido. Ahora, si yo aplico la teoría de Einstein para la velocidad que toma el taxi espacial o un satélite cuando está siendo enviado, y ahí ya sí, la teoría de Einstein me tiene que servir para hacer algunos cálculos de velocidades y de otros tipos de tiempos, por ejemplo. No sé si se entiende la comparación que estoy haciendo, chicos. Sí, profe, se entendió. Claro, es decir, depende del marco referencial. Es decir, con respecto a qué yo esté haciendo la medición. Y eso hace que cambie. Bueno, esos son los grandes cambios que va teniendo permanentemente la ciencia, ¿no? Inclusive, ahora ha aparecido una nueva ciencia que se los comento, ya que estoy por empezar a hacer un curso de eso. Hay una nueva ciencia, en este momento no se me ha ido de la mente cómo se llama, que se dedica a estudiar todos los, específicamente, aunque el hombre lo hizo desde que el hombre pisó la tierra o nació a través de la tierra, el hombre trata de imitar a la naturaleza. Si ustedes ven determinadas aves, se van a dar cuenta que cuando planean no es más ni menos que un avión. Bueno, ahora hay una ciencia que se dedica a estudiar precisamente esos fenómenos, los fenómenos naturales, ¿cierto? Y cómo esos fenómenos naturales el hombre los puede transferir para hacer elementos tecnológicos. Ahora ya hay una ciencia que se dedica nada más que a estudiar eso, chicos. Siga nomás, don Guillermo. Son acotaciones nada más. Bueno, ahí estaba recordando mientras explicaba el ingeniero. Acá el otro dibujo justamente muestra ahí el tema. Es otro tipo de marco, no es el que estaba describiendo, pero fíjense acá que tenemos X, Y y Z mayúsculas, ¿sí? Y tenemos otro par de ejes X, Y y Z minúsculas. Y este X, Y y Z minúsculas vendrían a ser otros ejes móviles. O sea, no son el que yo decía que establezco con el observador, pero esos sí serían ejes móviles y que serían también un marco de referencia giratorio. ¿Por qué? Porque uno de los ejes coincide con el objeto y entonces a través de ese sí establezco la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. ¿Está? Bien. Vamos ahora al movimiento circular uniformemente variado. En este caso, también, las ecuaciones ya, digamos, acá lo hice netamente escalar, porque para describir esto en forma vectorial realmente se dificulta bastante. ¿Sí? Entonces directamente lo vemos en forma escalar, pero después esto estoy seguro que lo van a volver a ver ahí en mecánica y mecanismos
Y realmente esto es mucho más complejo que lo que se ve acá. ¿Sí? Digamos, esto es simple como para que tengan ya, vayan con algunas nociones y que, bueno, para algunos ejercicios, algunas cosas que vean en física 1, les puede llegar a servir. Si es que no lo han visto todavía, no sé. Bien, básicamente es similar a lo anterior. La única diferencia es que ahora sí tenemos ya una aceleración tangencial y una aceleración angular. ¿Sí? La aceleración tangencial y la aceleración angular están relacionadas entre sí. ¿Sí? Vectorialmente. No lo podemos ver acá, pero hay una relación, así como estaba la velocidad angular y la velocidad tangencial. ¿Y qué pasa? La aceleración tangencial influye ahora en el módulo de la velocidad tangencial. Eso es lo que establecemos acá en esta expresión. ¿Sí? Velocidad final va a ser la velocidad inicial más la aceleración tangencial por el tiempo. Y la aceleración angular, igual que la otra, modifica o altera el valor, el módulo de la velocidad angular. ¿Sí? Acá puse, bueno, en comparación con colores distintos, son las mismas expresiones, lo único que cambia, creo que acá me comí el menos, este es el menos. Lo corrijo ahora o lo corrijo después, profe, no sé. Yo me comí Corregilo acá. ahora, así queda. Bien. Porque acordate que yo después de esta clase se las voy a editar a los chicos. Sí, sí. Después yo corto eso, no hay problema. Bien. Bueno, básicamente hay un signo menos acá, que es la diferencia entre una y otra. ¿Sí? Y vean que las expresiones son muy similares a las que ya han visto en movimiento uniformemente variado. ¿Sí? Esta, digamos, es como si fuera una expresión de un movimiento uniformemente variado en forma recta. ¿Sí? Acá L es, digamos, es el arco que voy eh, moviéndome en esa curva. ¿Sí? Y tita acá sería el ángulo correspondiente a ese arco, pero expresado en radianes. Bueno, esas son digamos, lo que describe el movimiento. Y después acá tenemos unas fórmulas adicionales para no olvidar que relacionan varios parámetros entre sí y que también es parte de ese movimiento. ¿Sí? Acá establecí, digamos, eh, la relación entre digamos, lo que es tangencial y lo que es angular, ¿sí? O sea que uno estaría en metros, centímetros, milímetros, lo que sea, y el otro sería en radianes, ¿sí? Eh, bueno, digamos, el arco igual el radio por el ángulo, la velocidad tangencial igual a la velocidad angular por el radio y la aceleración tangencial igual a la aceleración angular por el radio, ¿sí? Acá tenemos la expresión de la aceleración en centímetros, como ya la habíamos visto, y acá establecemos esta aceleración, que es la aceleración neta en el plano, ¿sí? Que es la que realmente está actuando sobre eh, el móvil, ¿sí? O sea, esta es por la suma vectorial. Acá cuando está en el gráfico, no se preocupen que acá dice aceleración normal, es la misma que la aceleración centrípeta, ¿sí? Solo que, bueno, encontré esta imagen que me parecía eh, potable y, bueno, que se puede ver claramente los ejes, los vectores, ¿sí? Cómo se establecen. Y acá tenemos esta otra que también es más o menos parecida, pero me pareció esta que tenía más vectores y, bueno, se puede ver un poquito mejor, ¿sí? Y ahí se nota bien las dos alteraciones de la velocidad, ¿sí? En módulo y en dirección. Se entendió más o menos, ¿sí? Este movimiento es complejizar un poquito el anterior. Y bueno, y por último vamos a ver. Guille, Sí, yo tengo una duda, porque yo estaba viendo este tema ahora en física 1 en movimiento bidimensional,
me surgió una duda con la aceleración tangencial, porque vi que la definía como la tasa de cambio de rapidez en un intervalo de tiempo. Claro, Y, o sea, por ejemplo, yo tengo una velocidad en un punto A, o sea, y supongamos 10 metros por segundo. Y sí. después en otro punto, en un punto B tengo 15. Y Ujú. eso lo hago yo en 2 segundos. Entonces lo que tendría que hacer es 15 menos 10 sobre 2 para calcular la aceleración tangencial. En ese caso. Claro, Eso. sí. Ah, de 10. A ver, eh, eso, digamos, sería en forma recta, ¿no? En una recta. En este caso no podrías hacer eso. O sea, sería conceptualmente similar, pero no, porque ahí realmente la aceleración sería la suma de las dos. O sea, tenés una componente tangencial que sí la calcularías de esa manera, pero también tendrías que sumarle el valor de, ¿cómo se llama? De la normal para realmente saber cuánta es la aceleración. O sea, Sí, 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 sí. vas a tener una aceleración mayor por la forma de la trayectoria. Sí, también me acuerdo que había visto que la aceleración neta, o sea, el vector, o sea, iba dirigido por abajo, por ejemplo, por abajo de la normal, de la perpendicular, cuando disminuía la rapidez. Por ejemplo, cuando mantenía la rapidez constante, se dirigía con la aceleración centrípeta únicamente, y cuando aumentaba la Claro, rapidez, como que iba por arriba de la normal, como ahora en este caso. exacto. Ahí. Sí, 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 en ese caso sí, sí, tal cual, tal cual. Ahora, ojo, por eso, a ver, eso que vos describís ahí, si yo planteara un problema así, de que yo digo, establezco que, bueno, en un instante tal tengo 10 metros por segundo y en otro instante tal tengo 15 metros por segundo, eso no me da mucha información. O sea, yo también tengo que describir el movimiento, qué tipo de movimiento es, porque yo podría tener variaciones distintas en ese intervalo. O sea, hay muy poca información que establezcas así. ¿Está? O sea, no te lo digo para cosas, sino también para advertirte cuando te pase alguna situación así, que vos tenés que pedir también más información de cómo es el movimiento ese. Si vos nada más estableces las velocidades y el intervalo, no me describe el movimiento así. O sea, yo puedo suponer que es un movimiento de tipo lineal, pero no necesariamente. Y por eso es muy importante también qué movimiento estoy describiendo, no solamente parámetros de aceleración y velocidad. ¿Está? De Guille, 10, de 10. Sí, ¿a qué hace referencia la L mayúscula acá abajo? eso sería el arco. La longitud o la distancia que recorre en esa trayectoria. No, realmente ahí, Guillermo, lo que se podría poner delta L para que se entienda que es arco. Bien. Bueno, ahí también le pongo a delta tita. Claro, para que se entienda que es la diferencia entre dos puntos. Digamos, para que quede más claro, porque después ellos esto lo van a tener cargado, entonces eh, yo en todo caso se los aclaro después, pero sería bueno porque L se confunde mucho a espacio directamente, ¿me entendés? Y se confunde con la ecuación normal de un movimiento rectilíneo. En cambio, si vos le pones el delta, ya uno entiende que es un arco. Generalmente en los libros sale así, como arco, delta. Ahí está. Ahí te que le quedó más claro, Valdés. Sí, profe, muchas gracias. Y ese ángulo, o sea, delta tita, siempre en radianes, ¿no? Sí, Exacto. radianes. Te lo Lo que podés, pasa es que para hacer la demostración vos partís del concepto radianes, por eso Guillermo lo explicó antes. Habló de radianes cuando habló de tita, porque es la manera de darle sustentación a todo lo que él habló después. eh, lo más habitual es que den en los enunciados y demás situaciones con ángulos hexagesimales, pero bueno, pero la realidad es que para trabajar con estas expresiones sí tengo que establecerlo en radianes, no me queda otra.
Bueno, y la última filmina establece, bueno, puse acá algunas fórmulas adicionales, no sabía si algo más para, No, digamos, no, ya. está de suficiente. Va, ahí tenés torque, trabajo, potencia. Ahí los muchachos saben, miren, la conocen esa, Mancuello, ahí, la conocen esa ecuacioncita, ¿no? Profe, Sí, profe. yo estuve viendo, ¿cómo se dice? Lo que es trabajo y energía para, bueno, porque es lo que nos había pedido como previo para ver el tema de termometría y calorimetría. Y lo he Sí, visto más que nada como, ¿cómo se dice? El trabajo como que por ejemplo te daba un resultado escalar y que a su vez generalmente se trabaja siempre o más específicamente con energía mecánica. Y bueno, y estuve viendo también la relación que hay justamente entre el trabajo y la energía. sí. Solamente que El bueno, no, trabajo es la capacidad que tiene, la energía es la capacidad de realizar un trabajo. Por eso están unidas y las ecuaciones, las unidades son las mismas. claro, básicamente digamos como una relación de existencia, no puede existir una sin la otra, por así decirlo. Exacto, pero eso, mira, eso es más simple de explicar que otra cosa. Mira, yo te lo voy a hacer pero a ver si puedo, te escribo y te vas a dar cuenta, es muy simple. Mira, si vos, una forma de acordarte directamente de eso es esto, mira. Dame un segundito, a ver, yo voy a colocar el pizarrón. A ver, ¿se puede escribir? Guille, ahí no se ve bien la primera fórmula porque son una ventanita. No sé Sí, qué. Hay pasa que una. mi máquina no, Ahí está, ya se ve. pasa que mi máquina tiene a veces incompatibilidad, entonces aparece esa ventana, a veces aparece más grande, a veces no aparece. Sí, es cuando yo salgo y vuelvo a entrar, digamos, compartir y dejar de compartir, a veces me aparece esa ventana. Puedo intentar ver si salgo y vuelvo a entrar, pero... ¿no? No, igual ya ya se veía bien. O sea, se veía por ese rato. Sí, estaba en un lado, después se cambia por el otro. A ver, ahí está. A ver, Guillermo, ahí, estándar. Quedó en la pantalla, has quedado vos en una parte y las fórmulas en otra. Bueno, eh, eso sería lo último, Guillermo, ¿no? Sí, eso es lo último que tengo. Bueno, yo, a ver, función. Dame para poder compartir pantalla, así le hago una explicación muy simple de energía y trabajo. Sí. Usted puede dejar, dejo de compartir y si compartiste. Ahí está. Ahí está. Mira, para el que preguntaba recién, muy simple, se lo voy a explicar. Vos tenés que trabajo es fuerza por distancia. Y cualquier tipo de energía, tomemos, qué sé yo, energía potencial. ¿Cierto? Que la energía cinética más la energía potencial es la energía mecánica. La energía potencial es el peso por la altura, que es igual a la masa por la gravedad por la altura. Esa es la definición de energía potencial, forma básica. Si vos pones las unidades, vos fijate, vamos en un sistema, tomemos el MKS, cualquier sistema, tomamos el MKS. La fuerza se mide en newton y la distancia se mide en metros. Newton por metro, ¿qué es? Joule. ¿Está bien? Vamos acá. La masa se mide en kilogramos. La aceleración se mide en metros sobre segundo cuadrado por la altura que se mide el metro. Esto es Newton y Newton por metro da Joule. Y ahí tenés perfectamente explicado por qué la energía es la capacidad de realizar un trabajo. Las unidades son las mismas. ¿Te quedó claro a alguien que preguntó recién? Sí, bueno, más que nada yo lo decía como una aclaración más que como una duda.
Porque por ahí lo estaba pensando también yo, uno al Es que van trabajar, unidas, es lo claro, mismo. Uno es la capacidad de hacer lo otro. Entonces, una manera de que uno se da cuenta que prácticamente van juntas es lo pasás a unidad y te das cuenta que las unidades son las mismas. ¿Vale? Profe, Sí. y en el caso del momento, bueno, el momento torsor, el torque, o sea, tiene la misma unidad de N, o sea, Newton También la por misma metro, unidad. Sí, pero la misma no unidad. dice que es lo mismo. O sea, yo vi cuando no, nunca lo representaban como Joule, o sea, directamente ponía Newton por metro. Hacer Newton por Newton metro. Lo que pasa es que, no son lo mismo. pero es lo mismo, el Newton por metro. Lo que pasa es que si vos arrancás, vos el Newton, vos lo podés, como lo puse acá, ¿está bien? Y la fuerza, en lugar de poner Newton, vos podés decir que es masa por aceleración. Eso acuérdense que yo se los expliqué en la tablita. Ustedes tienen lo que se llama la pirámide, yo lo llamo la pirámide, donde ustedes tienen acá una serie de unidades básicas, ¿cierto? Y después ustedes las van armando y van obteniendo o reemplazando un grupo de medidas, unidades, como ustedes le quieran llamar, por algo único, porque si no llegaría un momento que sería, cuando ustedes terminan de hacer un cálculo, habría tantas unidades que serían imposibles de, de recordarla. De esta manera, ustedes lo que van haciendo es agrupando y al grupo de esas unidades le van llamando de una manera determinada. Pero si vos me decís que es igual a Newton por metro, y yo te puedo decir, sí, claro, es Joule. Como si vos me decís Dina por centímetro, sí, sí es Hercio. Porque por definición el Newton por metro es Joule. Y por definición la Dina por centímetro es Hercio. Y por definición el kilogramo fuerza por metro se llama kilográmetro. El momento torsor generalmente no te lo dicen Newton por metro, sino te lo dicen en kilográmetro. Si no, fíjate las características de los motores. Generalmente vienen en kilográmetro, que es la unidad técnica. Es una unidad técnica. ¿Mm? Es lo mismo. De las dos maneras está bien dicho. ¿Mm? Sino que es una forma de resumirlo. Bueno, chicos, con respecto a lo que explicó Guillermo, ¿cómo quedamos? ¿Aclaramos temas? ¿Les quedó bastante claro? Sí, profe. sí, profe. Y yo tengo una duda. En el caso de la aceleración tangencial, o sea, como antes vimos que la centrípeta se debía también a una fuerza, o sea, la tangencial, ¿cuál sería la fuerza en ese caso? Pasa La que que, a se- ver, vos primero en física vas a ver cinemática, ¿sí? Entonces, en cinemática vos estudias el movimiento sin preocuparte de cuál es quién lo está ejecutando, por qué se está ejecutando, la causa. En Y cambio, después considerás puntual. cuando pase esa dinámica, ahí sí vas a tratar de estudiar quién es el que provoca los movimientos. Entonces, es por eso, por ahora no sabes quién es el que hace el movimiento. Solo estudias el movimiento. Ya vas a pasar a la dinámica donde sí, ahí vas a ver, aparece una fuerza debido, no sé, a un resorte, debido a que está cayendo, debido a, no sé, eh, un golpe, un choque. Vas a ver todo eso en dinámica. Ahí es donde sí van a aparecer las fuerzas que provocan tal movimiento. Y ¿Está? lo que pasa es que en cinemática vos considerás como si el cuerpo fuera algo puntual, un punto. Y en dinámica vos ya considerás la más, y ahí aparece. Profe, O sea, ¿eh? la física se va viendo por partes, por pedazos, como si fueran bloques, pero la física es toda una sola cosa. Y todos están relacionados, solo que se estudia por partes porque es muy difícil para introducir tantos conceptos juntos. Por eso se estudia así. Si no sé lo que iba a preguntar a alguien que quedó en el aire. Sí, Sí, yo, profe, bueno, preguntaba primero, no sé quién. ¿Cómo dijiste, Arroyo? No, escuché a alguien y también quería preguntar y bueno, quería ceder la palabra, pero bueno, no importa. Lo que quería consultar, profe, que justamente respecto a eso de cinemática y eso,
Estuve viendo también que con trabajo y energía también se pueden resolver algunos problemas que se podían resolver con cinemática, ¿puede ser? ¿sí? ¿Me puede confirmar eso, no? Tal Mm, cual. Algunas cosas depende, sí, ojo, no todas. no todas. Es decir, hay una línea muy fina entre ambas. Entonces hay que tener cuidado del marco en el cual yo estoy haciendo los cálculos. Entonces, eso lo van a ver en mecánica y mecanismo y después van a ver la aplicación ya concreta en elementos de máquina, Está bien, donde ya perfecto. hay masas rodando, donde ya la fuerza, la dinámica, la cinemática, ahí ya se mezclan directamente para poder estudiar el movimiento de los elementos mecánicos, ya elementos verdaderos. Todo lo que ustedes ven ahora es todo teórico. Cuando ustedes entran a las tecnologías aplicadas y algunas tecnologías básicas, ya lo ven como eh, algo palpable. En el caso, por ejemplo, de mecánica y mecanismo, hay mucha teoría que recién la vienen a entender cuando nosotros, por ejemplo, algunas descripciones que hacen algunos puntos que determinan unas figuras especiales, cuando uno hace, por ejemplo, el movimiento de un engranaje o cómo se determina para hacer un engranaje, uno entiende el porqué de esa figura o el porqué de esa forma. Lo que pasa es que todo eso se va uniendo, ¿cierto? Para llegar después a entender lo otro. Aunque cuando ustedes llegan a elementos de máquina, yo le doy la parte mecánica, ¿no? Se van a dar cuenta que muchas de las cosas solamente a ustedes les han servido como para que ustedes generen en su mente la mirada abstracta de las cosas. Hay muchas cosas que ustedes se van a dar cuenta a medida que a medida que van pasando los años y en la medida que se van metiendo en las distintas materias de ingeniería, ¿cuál es la diferencia entre un técnico y un ingeniero? Y la diferencia está que el técnico está formado para estar al lado de la máquina y hacer andar la máquina, si ustedes lo quieren de esa manera. Y el ingeniero está formado para ver la abstracción de las cosas. Hay muchas cosas que el ingeniero las prevé, las proyecta, las mira en forma abstracta, mira el todo, pero sin embargo, a lo mejor el que mejor maneja la máquina es el técnico electromecánico, no el ingeniero. El ingeniero es muy difícil que esté atrás de una máquina. Y el que la sabe manejar y el que sabe aplicarla generalmente es el técnico. Pero el ingeniero tiene la abstracción para ver el todo del por qué el técnico puede mover una herramienta en una máquina y obtener un producto determinado. No sé si se entiende el concepto, cuál es la diferencia. Sí, Por eso profe. Sí, ustedes profe. arrancan, digamos, y ustedes lo que tienen que ir logrando a medida que pasa el tiempo es la abstracción, el llegarse a imaginar, digamos, lo que está atrás, el mirar atrás las cosas. Mirar atrás significa mirar más allá de lo que uno está acostumbrado a ver. Por eso ustedes se van a encontrar con algunas materias que les va a costar ver eso. Pero una vez que ustedes lo absorben, después forma parte de su mente como ingeniero. Ustedes no tienen, porque fue sacado ya de la currícula, pero cuando yo cursé electromecánica había una materia que se llamaba geometría descriptiva, que no es la geometría analítica. Y la geometría descriptiva, yo se lo explico así con un ejemplo muy simple, le permitía a ustedes, por ejemplo, si ustedes hacían la intersección entre un paralelepípedo, ¿cierto? Saben lo que es un paralelepípedo, ¿no? Sí, profe. Paralelepípedo es esto. ¿Está bien? Es un paralelepípedo. Entonces, esta materia que se llamaba geometría analítica, a ustedes les decían, miren, yo tengo un paralelepípedo y quiero insertarle un cilindro. Yo quiero saber qué figura cuando inserto esto acá va a ser la figura de intersección. Entonces, cuando ustedes
esto lo hacían, hay toda una metodología que es justamente la que hace la geometría descriptiva, y una metodología, entonces ustedes lograban determinar exactamente la figura que se formaba cuando yo interceptaba este elemento dentro de este, y cuando lo iba rotando las distintas figuras que se iban armando. Y usted van a decir, ¿cómo uno se va a dar cuenta si no? Bueno, esa era la geometría descriptiva. Había métodos para poderlo obtener, había rotaciones de plano, había vistas y distintas rotaciones de las vistas y cambio de ejes. Entonces uno se rompía la cabeza porque quería realmente darse cuenta por qué daba esa figura. En su momento, cuando uno la cursaba, yo se cursaba en segundo año, no la entendía para qué me daban esa materia. No, y después con el tiempo uno se da cuenta que eso lo que hace es a uno abrirle la mente y a veces llegar a una conclusión de algo sin llegarlo realmente a poderlo visualizar como uno está acostumbrado, porque uno está acostumbrado a muchas cosas de verla o poderla palpar, tocar, mirar, ser, digamos, bien objetivo para ver lo que pasa. Bueno, esta materia que es geometría descriptiva era tan abstracta, vos no la tuviste tampoco, Guillermo, ¿no? No, no, Ah, bueno. ya no estaba en la... Llegaba un momento que vos decías, me está dando un marciano atrás de una piedra escondido en la luna. ¿Cómo quiere que sepa en qué posición está el marciano? Porque era tal la abstracción que te hacía hacer que vos decías, no, esto es lo que me estás pidiendo es una locura. Pero es así. Y eso, con el tiempo, uno se da cuenta que qué es lo que intentaban hacer con esa materia. Que yo, por ejemplo, ustedes me están hablando de cómo funciona una caja de velocidad y yo me estoy imaginando qué pasa entre un engranaje y otro. Y eso me lo permitió la abstracción de esa materia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, es decir, la mente creció con un montón de elementos que después a mí me permiten, cuando veo un tema, verlo con abstracción, ver el todo del tema. Es decir, vos me hablas de algo, ¿cierto? Vos decir, vos inmediatamente me decís un motor a combustión y a mí inmediatamente me imagino, ¿cierto? El pistón subiendo, el combustible entrando, la válvula de admisión abierta y la válvula de escape cerrada. Y me imagino cómo es la cámara de combustión. ¿Y qué pasaría si yo cambio la forma en la cámara de combustión? Es una abstracción. ¿Está bien? Porque ahí estoy uniendo un montón de cosas. Porque estoy uniendo un elemento que es, estoy uniendo elementos combustibles, estoy uniendo formas, estoy uniendo conceptos de funcionamiento en una sola cosa. Bueno, el ingeniero tiene esa capacidad, la abstracción de las cosas. A eso es lo que se apunta cuando se forma un ingeniero. E indudablemente a resolver una situación problemática, pero ustedes van a ir viendo que a medida que van avanzando en las materias hacia adelante, van a tener que empezar a tener ese tipo de abstracción. Por eso es muy importante las materias básicas que están viendo ahora y las que van a empezar a ver más adelante, como ya algunas de las que van a ver en segundo año, tratar de entender qué hay atrás o más allá de lo que está explicando el profesor. El porqué de eso que se está explicando. ¿Qué es eso que se está explicando? ¿O por qué? Por ejemplo, yo les puedo decir, por ejemplo, en conocimiento de materiales, que hay la distribución de los átomos en una microestructura puede ser de cara centrada o de cubo centrado. ¿Cuál es la diferencia de cara centrada y de cubo centrado en una microestructura de un material? Que uno tiene átomos en la cara del cubo y el otro los átomos están en el centro del cubo. ¿Y para qué me sirve eso? Y para que cuando yo le aplique o le aplique un esfuerzo y me aparezca un esfuerzo constante, me imagine qué pasa si el material es una perlita, es una trostita, es una ledeburita,
o es una vainita, ¿qué está sucediendo en la parte interna del material? Y para poderme imaginar qué es lo que sucede en la parte interna del material, tengo que tener una abstracción y tener claro que es un factor de empaquetamiento y por qué se comportó así el material. Y es una abstracción, porque a mí directamente lo que me dicen es, bueno, si yo le aplico un esfuerzo, aparece un esfuerzo cortante. ¿Y por qué aparece un esfuerzo cortante? Entonces yo ya tengo internalizado el tipo de estructura cristalina que tiene ese material, y ese tipo de estructura cristalina que tiene el material lleva a que aparezca un esfuerzo de corte, que generalmente los esfuerzos cortantes se producen a 45 grados. ¿Y por qué se producen a 45 grados? Y porque lo da la característica de la distribución de los átomos en la parte interna del material. Y es una abstracción, porque yo no lo veo eso. No lo veo eso. Ni con un Profe, microscopio, no lo veo. Sí. por ejemplo, eso, lo que estaba hablando usted, lo vimos así muy sobre el papel, ¿no? Pero se entendió bastante claro en química, cuando vimos la estructura de los sólidos cristalinos. Exacto. Eso Que mismo, aplicar un esfuerzo de corte perpendicular, o sea, así vertical, o sea, es mucho mayor porque tienen que separar, por ejemplo, cargas positivas, cargas negativas, y es Exacto. mucho mayor en ese caso. En cambio, si Pero es llega una abstracción. a 45 grados, como dice usted, o sea, son eso, el esfuerzo de corte es menor por cómo están ordenadas las Exacto. partículas. Pero es una abstracción porque eso vos no lo podés ver en el microscopio. Por más que tomaron en un elemento y le aplicara el esfuerzo, no lo ves. Es una Sí, sí, abstracción. sí, porque, por ejemplo, nosotros también vimos eso, lo de las celdas unitarias, y en las celdas unitarias que teníamos que colocar Factor de empaquetamiento. un octavo de átomo en cada vértice del cubo, por ejemplo. Y Exactamente. eso Que eso es se puede abstracto. calcular. O sea, eso es Eso se abstracto calcula. porque no podemos partir el átomo en 8 partes. O sea, es una idea. Es una idea, exactamente. Porque vos no lo ves inclusive en el microscopio. Una abstracción, eso es una abstracción total. Aparte, muchas de esas teorías que uno lo ve comúnmente en química ahora han dejado de ser tan así. Y de hecho que ustedes cuando han visto la tabla periódica, ustedes han visto que la tabla periódica está dividida por grupos y por periodos. ¿Está bien? Y que hay una línea que separa elementos que tienen, los que están pegados a esa línea de separación, depende de las condiciones a que uno los someta, se comportan a veces hasta iguales, teniendo distinta cantidad de protones y electrones, que son las divisiones que tiene y los colores que tiene la tabla periódica. Y que los elementos que están en el centro se denominan de transición, ¿cierto? Y que, por ejemplo, los gases raros que están en un costado de la tabla periódica tienen una particularidad, que tienen todas sus órbitas completas, y que al tener toda su órbita completa es muy difícil combinarlos con otros elementos. ¿Está bien? Pero son todas abstracciones, porque en la realidad vos no lo ves. Sí sabés, por ejemplo, como ustedes vieron conmigo, que en el Sol, por ejemplo, que lo vamos a ver ahora en energía solar, que en el Sol, por ejemplo, la fusión de dos átomos de hidrógeno genera un átomo de helio, ¿cierto? Por la gran presión que tiene la masa interna del Sol y por las altas temperaturas que superan los 5000 Kelvin, ¿cierto? Pero esas son abstracciones porque yo creo que nadie llegó al centro del Sol a verificarlo eso, ¿eh? Pero bueno, las pruebas lo demuestran. Y después se comprobó que los rayos solares que llegan a la Tierra es una suma de ondas electromagnéticas, y eso se comprobó con aparatos. Pero vos no ves una onda al lado de otra y que vos las podés sumar como hacer 2 más 2 es 4. Son abstracciones que de acuerdo a los experimentos que uno hace puede ir demostrándola. Y que a medida que avanza la ciencia, algunas de esas cosas fueron cambiando, como fue cambiando la teoría del átomo, que eso lo han visto en química. Cómo cambió el átomo y cómo cambió inclusive la tabla periódica. La primera tabla periódica que se conoce se basaba en que la propiedad de los materiales o de los elementos, fundamentalmente lo que hacía que los elementos se comportaran de una manera determinada era la masa, y después se comprobó que no, que era la cantidad de protones, y a eso se le llamó número atómico. ¿O no? Que es la última tabla con la que se están moviendo ustedes ahora, la tabla periódica. Pero son todos tipos de abstracciones,
y se busca modelos matemáticos para poderlos representar. Que otra de las cosas que tiene ingeniería. Ingeniería, ¿qué busca? Modelos matemáticos para poder de alguna manera representar lo que pasa en la realidad. Modelos matemáticos, modelos geométricos, modelos, digamos, de estructuras. Y eso pasa, profe, con por ejemplo, también que lo vimos en química, con la posición del electrón, o sea, uno nunca sabe dónde va a estar el electrón. No, es por estadística. Sí. Estadísticamente, vos no lo veas el electrón donde está. Igual que estadísticamente, vos sabés que hay las órbitas completas, van dos electrones girando, uno para un lado y el otro para otro lado, y que se denomina spin eso. Y eso te da el origen. Por ejemplo, la teoría magnética te dice que el movimiento de esos electrones en distintos ángulos forman lo que se llaman las paredes de Blanche, que son las que generan los campos magnéticos y que son determinados elementos dentro de la tabla periódica, generalmente los que están en la parte interna o en la parte más interna de los elementos de transición, los que generalmente se comportan como imanes cuando vos le aplicás un imán, le acercás un imán o lo haces una bobina, porque es como que vos los orientás y generan lo que se llaman los imanes moleculares, que vos tampoco lo ves, sino que fueron modelos que el hombre creó para poder explicar el fenómeno físico. Es una abstracción esa, porque vos no lo ves ubicado a los electrones. Eso lo determinás estadísticamente. ¿Está bien? Y bueno, el ingeniero tiene esa particularidad, que puede abstraer y bueno, y a medida que va descubriendo, ¿cierto? Cosas, hay cosas que van cambiando, ¿cierto? Y se van modificando. Y a lo mejor para cosas comunes, con la teoría básica funciona. Lo que hablábamos recién, con la teoría de Newton anda perfecto. Pero ya para otras velocidades y otros parámetros o otro marco referencial, si hablamos de marcos referenciales, ya la teoría de Newton no se podría aplicar. Habría que aplicar la teoría de Einstein. Bueno, chicos, con respecto a lo que explicó Guillermo, ¿alguna duda? No, profe, quedó muy, muy claro, bastante claro. Y muy bueno el power también. Bueno, ya son las 11. La próxima clase les digo lo que vamos a ver. Ya va a ser más entretenido, porque es medio aburrido, Guillermo, para explicar el tema que explica. Por eso se lo dije, que explicarlo vos al tema ese, para que se entretenga un poco. Entonces, como es un tema aburrido, se lo di a él para que lo explicara. La próxima clase vamos a ver cosas un poquito más interesantes. Ya se las digo como para que las vayan teniendo en cuenta. Denme un poquitito que busque electromecánica, donde lo tengo acá en mi computadora. Profe, Vamos a... Sí. los power que mostró, me acuerdo, la última clase que tuvimos con usted antes de las vacaciones. Mostró un par de power de calorimetría, Están termometría. todos cargados. Ya me fijo si están abiertos para que puedan entrar. Sí, eso le iba a decir porque solamente estaban dos apuntes de termometría y calorimetría, no estaban esos No los power. he abierto, no los he abierto. Ya se los abro para que los vayan leyendo. Por ejemplo, la próxima clase les vamos a ver, qué sé yo. Vamos a ver que esto les va a gustar, por ejemplo. Ahora se los cargo porque la idea es justamente para que todo lo que ha explicado Guillermo es para que después, por ejemplo, entiendan esto, por ejemplo, que a mí me parece que les va a gustar más. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí, profe, pero si Sí, profe. puso sonido no se escucha nada. No, no importa, ya es para que vean. ¿Qué es eso? Eso les va a gustar, ¿cierto? Y ahí van a saber por qué la correa de distribución se denominan correas sincrónicas y vamos a ver unos videos y vamos a ver distintos tipos de correa y por qué duran una cantidad X de tiempo. Y eso lo van a profundizar en elementos de máquina. Pero para eso era importante que tuvieran asumido lo que acaba de explicar Guillermo. Entonces, cuando acá se explica cómo funciona una correa, ¿cierto?
por qué una correa está sometida a fatiga. Si ustedes están viendo ahí, yo ahí paré el video. Miren una correa de distribución, el recorrido que hace. ¿Están viendo el recorrido en rojo de una correa de distribución de un auto? Sí, profe. Bueno, fíjense, si yo tomara un punto de esta correa y le hiciera un corte, imaginen que sé que le hago un corte. ¿Por cuántos tipos de esfuerzos pasa en una sola vuelta? Fíjense. Acá cuando está girando alrededor de esta polea yo estoy traccionando. Acá le quito tracción. Acá la tracciono pero el menor valor. La parte de afuera tracciona, la parte de adentro compresión. Acá hace exactamente lo mismo. Acá en el tensor, pero fíjense que son distintos tamaños. Esto sería el tensor. Y eso lo hace en una vuelta. Es decir, que una correa en una sola vuelta yo la he sometido no menos de, en este caso particular de este motor, no menos de 10 esfuerzos distintos de tracción y compresión. Si eso ustedes lo multiplican por las vueltas normales que da un motor, que son velocidad, que es velocidad angular, porque es la velocidad que da el eje este, la W, ese tipo de esfuerzos, si yo lo multiplicara por 3.000 vueltas por minuto, ustedes se darían cuenta la cantidad de esfuerzos que da un motor, una correa en un motor, en un minuto. Multiplíquenlo por un viaje de acá a Córdoba. Y ahí van a entender el concepto de fatiga de los materiales. Porque es como si ustedes tomaran un alambre y lo empezaran a retorcer para un lado y para el otro. Pero 3.000 veces por minuto. ¿Qué pasa con ese alambre? Se corta. ¿Sí? Eso es fatiga. Bueno, las correas sincrónicas tienen la particularidad que están construidas para resistir esa fatiga. Pero aparte, están construidas para que no se salgan, por eso está el tensor. ¿Qué hace este tensor? Evita que la fuerza centrífuga haga que se despegue del engranaje sincrónico, que es el que hace andar en sincronismo el árbol de leva con el cigüeñal, para que las válvulas abran cuando tienen que abrir y el pistón suba cuando tiene que subir. Entonces, para eso es importante que tengan claro las fuerzas que actúan, que son fuerzas centrífugas, y las velocidades que actúan, que son velocidad tangencial y velocidad angular. Entonces, ustedes ahora podemos ver un video de cómo funciona una correa y el esfuerzo a que está sometida una correa, porque ya tienen claro lo que es una velocidad y el otro. Y es una aplicación directa de lo que vieron en física. Por eso lo doy como un tema anterior a esto, para que se entiendan las explicaciones que dan los ingenieros con respecto al funcionamiento de una correa. ¿Se entiende pues, cómo está encadenado los temas, no? Sí. Profe, Sí. en estos casos, para evitar, digamos, problemas o fallas a futuro, ¿no? No podemos aplicar lo que vendrían a ser los coeficientes de mantenimiento, que tengo entendido, bueno, por ejemplo, a mí es un tema que se me tomó el año pasado en el secundario, Sí. en donde eso me permitía a mí saber cada cuánto fallaría, por ejemplo, una máquina, ¿no? Y en base a eso, bueno, determinar cada cuánto serían los mantenimientos. Bueno, ahí yo te digo, vos tenés, cuando hablas de mantenimiento, vos tenés 3 tipos de mantenimiento, 4 tipos realmente. Un mantenimiento que es el mantenimiento que vos haces, que es un mantenimiento de tipo, si vos querés... Preventivo. no, el correctivo es otro. Primero hay un mantenimiento básico. Después tenés un mantenimiento correctivo, tenés un predictivo y tenés un mantenimiento que se llama total. El mantenimiento que se llama total, que es el que realmente es el más caro de todos, es aquel mantenimiento que no solamente vos que tiene mucho que ver con el correctivo que dice Guillermo, que no solamente vos
hacer los cambios en los tiempos que vos estás estipulado que ese material ya llegó a su vida útil, sino que vos mejorás el principio de funcionamiento de ese material, es decir, o de ese aparato. Un ejemplo que se me ocurre en estos momentos, un mantenimiento que sería correctivo y que sería, o lo que yo llamo mantenimiento total, que es más o menos lo mismo, sería el hecho de que, por ejemplo, vos en un motor de estos, por el tipo, vos haces un cálculo determinado y por el tipo de distribución, vos observás o haces pruebas y cambiás. Y a este, que es el famoso rodillo tensor, este que estoy marcando yo acá, le pones un resorte con mayor tensión y un resorte con menor tensión. Y pones el motor en un banco de prueba, ¿cierto? Y haces la prueba entre esos dos elementos, entre esos dos resortes que vos has cambiado primero con uno y después con otro resorte, ¿cuál es el tiempo de vida útil de la correa? Entonces vos lográs encontrar que de acuerdo al resorte original que tenía, si vos le pones un resorte con una menor tensión, la correa no va a fallar y te va a durar más tiempo. Vos lo que estás haciendo es mejorando algo que ya estaba establecido. Eso es correctivo, como decía él, o lo que se llama mantenimiento total. No solamente le haces el mantenimiento al aparato, sino que lo mejorás al aparato que estás manteniendo. Generalmente hay muchas máquinas que, dependiendo las condiciones de trabajo, muchas veces después de que son construidas y son puestas en servicio, se le encuentra, cuando uno le hace el mantenimiento, defectos en el diseño, y uno, cuando hace el mantenimiento, mejora esos defectos. Por ejemplo, una bomba de inyección de lodo que se utiliza para las máquinas petroleras, que se utiliza para las máquinas de agua, generalmente traían rodamientos de bolilla, pero cuando los cilindros comenzaban a tomar determinado juego, el cigüeñal que movía los pistones de envío de lodo hacía que el cigüeñal oscilara en forma axial, lo cual hacía que los rodamientos que sostenían ese cigüeñal se deterioraran muy rápidamente. ¿Qué me tocó hacer a mí? Ver la forma de que eso no pasara. Entonces, la forma que eso no pasara fue colocarle dos tapas adicionales en los topes del cigüeñal y se le puso dos rodamientos tipo crapodina. ¿Qué evitaban esos rodamientos? El movimiento axial cuando aparecía el desgaste en los pistones. Y con eso evitábamos tener que, cada vez que cambiar pistones, tener que cambiar los rodamientos también del cigüeñal. Eso fue un mantenimiento correctivo de una máquina, porque corregimos algo que cuando hicieron esa máquina o esa bomba se les escapó. Que a lo mejor la solución hubiera sido ponerle rodamientos angulares que soportaron tanto el esfuerzo radial como el esfuerzo axial. ¿Se entiende? También Sí, puede profe. pasar Sí, que alguna máquina o algún equipo instalado por modificaciones de la estructura, de la instalación o que eventualmente se cambie para otra función, eh, el ambiente no es el mismo y entonces las condiciones cambian y por lo tanto no se puede hacer exactamente la misma función. Entonces muchas veces hay adaptaciones para que se pueda lograr el objetivo. E incluso a veces para lograr mayor rendimiento de la máquina. También. Y, por ejemplo, también a mí me pasó en otro trabajo que tenía,
una máquina que era un cooler, un chiller de agua, de los intercambiadores. eh, estaban construidos para otras condiciones, ¿no? Eran europeos y era para otras condiciones climáticas. Entonces, por los calentamientos de acá, porque estaban en el techo y estaban a la intemperie, no soportaban las dilataciones. Entonces hubo que readaptar la máquina y redimensionar los rodamientos, porque todos los esfuerzos que tenían que soportar los ejes. Entonces, Bueno, y pasó también a Guillermo con los aerogeneradores de acá de Mogasta. El primer aerogenerador que pusieron venía con todo el control Siemens y ese anduvo bien. Los segundos que pusieron, los que pusieron posteriormente en marcha, compraron los reguladores de velocidad chinos. Pero esos reguladores de velocidad estaban calculados para temperaturas medias de 20 grados en pleno verano. Y nosotros sabemos que acá en La Rioja temperatura media de 20 grados en pleno verano no existe. Tenemos temperatura a la sombra, ¿viste? Hasta de 40, 50 grados. Entonces, ¿qué pasaba? Empezaban a funcionar los generadores y cuando estaban en verano había problemas de regulación de velocidad. Y era porque los reguladores de velocidad electrónicos que vinieron no eran los que correspondían para esta zona. A lo mejor en otra zona hubieran andado fantásticos y hubo que cambiarlos. Entonces, bueno, todo eso entra dentro del mantenimiento y entra dentro de lo que es el diseño de una máquina. Por eso es muy importante cuando se diseña una máquina, como cuando hicimos el plano de la casa, saber dónde se va a colocar, cómo se va a colocar, qué condiciones climáticas hay. Todo eso influye, todo influye en una máquina. No es lo mismo que yo tenga una camioneta que va a trabajar en el norte de Argentina, una camioneta que va a trabajar en Ushuaia. Las temperaturas de funcionamiento en Ushuaia no son las mismas temperaturas de funcionamiento en el norte argentino, por lo cual cuando yo le hago el mantenimiento y los cambios de aceite, lo seguro es que los aceites no tengan que ser los mismos aceites, por más que existen aceites que son los sintéticos, semisintéticos, pero pueden llegar a variar los aceites. ¿Por qué? Y porque las temperaturas de arranque a la que cuando uno hace arrancar en las mañanas en un motor en el sur no es la misma temperatura que hay acá en La Rioja. De hecho, que antes cuando los lubricantes, que es un tema que también vamos a ver muy rápidamente, estaban los lubricantes monogrado que se llamaban. Entonces, yo en verano usaba un aceite del 30, del 40 y en invierno usaba un aceite del 30. ¿Y por qué? Porque en invierno, si yo usaba un aceite del 40, estaba tan pesado el motor que no había motor de arranque que me aguantara. Entonces aparecieron los aceites multigrado. ¿Qué significaba? Que dependiendo de la temperatura era la viscosidad, que es la principal propiedad de los aceites. Y ahora aparecieron los sintéticos y los semisintéticos que tienen otras propiedades. Bueno, eso también lo vamos a ver muy rápidamente como para que vayan teniendo idea y ustedes tengan idea de por qué un aceite es sintético y por qué un aceite es semisintético y qué diferencia hay entre un aceite monogrado y un aceite multigrado. Eso también lo vamos a ver en la bolilla que veamos algunos elementos de conocimiento de materiales. Muy por arriba, pero después en conocimiento vamos a ver lo que es lubricación también. Bueno, chicos, estamos sobre la hora, no los quiero detener más. La próxima clase seguimos con esto, pero ya con la aplicación directa de lo que explicó Guillermo. ¿Alguna pregunta? Ninguna por mi parte, profe. Profe, una consulta nomás sobre los planos, los otros trabajos, eso, las notas, no sé si ya las tiene o cómo hacemos para Sí, verlas. las tengo en mi computadora para empezarlas a mirar. Está todo bajado, ya bajé todo, lo que pasa es que me tengo que sentar a mirar todo eso. Ya vamos a ver si este fin de semana empiezo, en un par de fin de semana pues ya les voy diciendo cómo van en las notas. Perfecto, profe.
El PowerPoint de Guillermo se los voy a subir y les voy a abrir todo lo que hay de calorimetría para que lo vayan viendo. Y esto que les voy a explicar ahora, también se los voy a cargar para que, bueno, lo vayan viendo, si los quieren ir viendo, y si no, ya les quede para que cuando terminemos la clase ustedes ya lo tengan, aparte de la edición de la propia clase, ¿no? Sí, profe. Bueno, chicos, Guillermo, un muy buen fin de semana. Lo único que les puedo decir es que se cuiden y nos estaremos viendo el próximo viernes. El próximo viernes yo les aviso por WhatsApp si ya arrancamos directamente a las 20, ¿de acuerdo? Perfecto. Bien, profe. Acuérdese de terminar la grabación ahora, así no la perdamos. Perfecto. No, lo que pasa es que cuando es en mi computadora, cuando yo cierro se carga sola, porque yo puse grabar en mi computadora, se cierra sola, se va cerrando sola. Lo único que la tengo que editar, ¿no? Pero bueno, veremos si la puedo editar este fin de semana, si ya se la cargo. Bueno, chicos, nos estamos viendo la próxima clase. No, profe, buen fin de. Bien. Chao, Nos vemos, profe. profe, igualmente. Profe. Nos vemos. Buen fin de semana. Grabación, Nos Guillermo. vemos, Guillermo. Nos vemos, Guille.